El renacimiento del mundo psicodélico es inminente. En este podcast exploraremos las posibilidades, mejores prácticas y beneficios de accesar a estados de conciencia expandido para liberarnos de todo lo que nos esté robando la capacidad de vivir una vida en plenitud. Aquí encontrarás información de la medicina sagrada que nos ofrece la naturaleza con la intención de explorar este mundo con conciencia, responsabilidad y con la intención de sanar, elevar y potencializar nuestra experiencia en este plano. Estamos viviendo un renacimiento psicodélico, pero cada quien decide el momento de su renacer. Yo soy Esther Iturralde. Bienvenidos. Hola Renacimiento Podcast. Estoy muy contenta de venir con un episodio más al respecto de la importancia de revisar detalles antes de ir a una experiencia con plantas ancestrales que hoy en día están siendo un poco sobreexplotadas. Me detuve al decir eso, porque por un lado, fíjate, este podcast se llama Renacimiento porque estamos viviendo un renacimiento psicodélico. Hace unas décadas, la psicodelia estaba muy en boga. Sucedieron muchos cambios políticos y sociales que criminalizaron y satanizaron el uso de los psicodélicos como algo peligroso, como algo de gente drogadicta, ¿no? Entonces, toda la medicina ancestral se metió en la bolsa de las drogas de la gente loca, ¿no? Y hubo una recesión de todo lo que estaba pasando también en el plano científico, donde realmente se estaba explorando el uso de los psicodélicos como una herramienta de sanación, como una herramienta que podía ayudarnos para temas de depresión, de ansiedad, de PTSD y demás. Todos esos estudios se criminalizaron, se pausaron, se negaron, se detuvieron. Y hoy por hoy estamos viviendo un renacimiento del uso de psicodélicos. Se está volviendo a hablar de temas, se está volviendo a considerar todos los beneficios, toda la sabiduría que hay detrás de estas medicinas y cómo, con responsabilidad, con una conciencia despierta, en un setting correcto, podemos realmente volver a explorar estos mundos y accesar a toda la parte hermosa, valiosa y sabia de trabajar con las plantas y con la medicina de la tierra. Entonces, ahorita estamos viviendo ese renacimiento que a mí me encanta y de alguna manera me considero parte de este renacimiento, generando contenido al respecto, facilitando el acceso a este mundo, a esta información, a espacios donde se puede consumir de manera controlada, legal, como es en Arcana, ¿no? Y todo este asunto. El tema es que, como en todo, cuando hay algo valioso que está creciendo, empieza la sobreexplotación y el uso irresponsable de todos estos recursos. Y es ahí donde nosotros tenemos una responsabilidad kármica al respecto de en dónde consumimos, en dónde ponemos nuestro dinero, qué estamos permitiendo que crezca y que se expanda, ¿no? Y entonces ahí tenemos que pensar muy bien qué alianzas energéticas queremos hacer, ¿no? Cuando contribuimos a que algo crezca. Es por eso que es bien importante tomar una decisión correcta de a dónde ir, de con quién ir, de qué maestros tener y de en qué contextos favorecer la economía de ciertas industrias, ¿no? Básicamente podemos irnos al ejemplo más básico, ¿no? La industria del narcotráfico es sumamente dañina en el mundo y todas las personas que consumen drogas compradas en este tráfico tienen una responsabilidad kármica de todo lo que esto nos roba.
Evidentemente ese es un ejemplo que no tiene que ver necesariamente con este episodio. En este episodio estamos hablando de la ayahuasca y de la responsabilidad que nosotros tenemos con este recurso, con cómo se utiliza, con cómo se corta, con cómo se cocina, ¿no? Y de cómo respondemos al mundo después de nuestro consumo y de todo el beneficio que le sacamos a la medicina. Este episodio te va a encantar, te va a abrir la mente de por qué es tan importante considerar qué alianzas energéticas haces, con quién, en dónde, qué es lo que tu dinero va a favorecer dependiendo en dónde pongas tu energía, tu dinero, tu intención, tu corazón, tu presencia. Creo que este episodio puede abrirte un panorama bien importante que va a contribuir o restarle a tu proceso de sanación. Entonces, escúchalo y me va a encantar saber qué opinas. Así que vámonos con un pedacito de entrevista con José, porque la verdad es que él tiene una visión bien importante de cómo podemos trabajar con la medicina de una manera responsable que nos permita realmente fluir con la ley de la unidad, ¿no? Y retribuirle a nuestra madre tierra como personas responsables y personas que honran todo lo que la medicina puede hacer por nosotros y por nuestra calidad de vida. Así que vámonos sin más por el momento. Escucha esto de José y seguramente te va a gustar. Cuéntanos, José, al respecto de el proyecto de responsabilidad social. ¿Qué hace Arcana con esta área de give back, ¿no? Tanto a la madre tierra como a la comunidad que está ahí cerca de los centros? Cuéntanos de eso. Claro, pues mira, la medicina de cierta forma, la ayahuasca, lo que me ha permitido es tener total claridad de cómo debemos de accionar en esos temas. En cuanto a la naturaleza, bueno, pues la medicina es así como que muy clara en ciertas cosas. En trata tu cuerpo bien, come sano, en enseñarnos que la tierra pues es un ente viviente que tenemos que cuidarlo, que al sanarnos nosotros sanamos a la tierra también. Y bueno, parte de ello es enseñarnos a ser responsables, ¿no? Yo Ujú. creo que si con toda esta popularidad de la ayahuasca, que pues de repente el mundo lo conoció y ahora hay ceremonias de ayahuasca en todas partes del mundo, y bueno, pues imagínate la demanda sobre la liana, ¿no? O sea, la chacruna crece muy rápido, pero sobre todo la liana, por ejemplo, tienes que tardarte 6 o 7 años desde que la plantas hasta que puede crecer a cierta madurez para cosecharla, ¿no? Entonces, poco a poco esta planta ha comenzado a escasear, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, yo creo, este, fervientemente que si cortas una liana, pues tienes que plantar 10 o más, ¿no? O sea, esa es la única forma de garantizar que generaciones futuras pues puedan seguir utilizando esta medicina. Entonces, para nosotros, pues ese fue todo una iniciativa, todo un proyecto. Nosotros somos de los pocos centros de ayahuasca que tenemos una plantación. La plantación nuestra tenemos 50 hectáreas ahorita planteadas, o sea, plantadas con no solo ayahuasca, sino todo tipo de plantas medicinales de la selva. Esta plantación está ya en la comunidad de la maestra Justina. Y bueno, la otra parte es nuestro impacto social. Nosotros, gracias a estas comunidades indígenas con las que trabajamos, pues es que podemos compartir esta sanación, esta riqueza cultural con ellos, ¿no? Entonces, pues yo siento que necesitamos tener cierta reciprocidad con ellos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el centro del Amazonas, la mayoría de nuestros trabajadores vienen del poblado al lado, uno que se llama Libertad, que ellos, si bien no son shipibos, ellos son de otra etnia que se llaman cocamas, pues nosotros estamos íntimamente ligados con ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues les generamos, somos prácticamente la única fuente de empleo en el área, o sea, nosotros pues damos ahí empleo como a 60 personas en el centro de la selva.
Y bueno, pues siempre tratamos de buscar iniciativas de cómo podemos apoyarlos para que su vida sea de la manera más cómoda, ¿no? Les instalamos paneles solares, cada semana, bueno, pues les traemos grupo de gentes que les puede comprar artesanía y así traemos una serie de iniciativas como para ayudarlos a ellos. Ujú, Queremos concientizarlos también, por ejemplo, en el manejo de desechos, de cómo reciclar basura, todo eso. Y bueno, pues estamos en constante comunicación con ellos. Eh, Como que yo me reúno una vez al año con ellos al principio, decimos a ver cuáles son aquellos proyectos que son importantes para ustedes. Y tratamos de apoyarlos y ayudarlos a eso que se logre, ¿no? Y ujú. bueno, eso es con la comunidad de Libertad junto al centro y con la comunidad de la maestra en Vencedor. Cuando yo fui a negociar la plantación de ayahuasca, estas personas tienen miles de hectáreas allá en la selva y lo que no tienen es trabajo y no tienen pues forma de alguna forma aprovechar estas hectáreas. Entonces yo lo que les dije, miren, a mí no me interesa comprar terreno. Yo lo único que quiero es que me den derecho a usar algún espacio o sea, para poder plantar estas plantas y a cambio yo les voy a ayudar con proyectos sociales, ¿no? Entonces, de igual forma, como que traté de aprender cuáles son así como que las inquietudes que tienen ellos o lo que sienten que necesitan. Y pues cada año trato de ayudarlos. Ahorita estamos trabajando en el tema de comunicaciones. Ujú. Curiosamente, eso fue lo primero que me pidieron. Me dijeron, ¿sabes qué? Pues acá nos sentimos, es una comunidad que está 12 horas en bote rápido, en bote normal son 24 horas. Pero Ujú. pues ellos tienen familiares afuera y pues quieren mantenerse en contacto ahora sí que con el mundo externo y me dijeron necesitamos una antena telefónica, así como para tener mejor señal de celular, ¿no? Ujú. Eso fue lo primerito que pidieron. Entonces ahorita pues estamos en ese proceso de construirles una torre que se pueda conectar a las redes celulares. Y Ujú. bueno, hay otras cosas, ¿no? Proyectos de permacultura, captación de agua, paneles solares, como que una serie de cosas en donde estamos tratando de ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Sí, creo que es bien importante que cuando escogemos un centro a dónde ir, tenemos que no solamente ver como el último eslabón, que es el eslabón de yo recibo mi sanación o yo recibo mi experiencia, sino también analizar cuáles son los eslabones que están detrás de esa cadena, ¿no? ¿De dónde viene la medicina? ¿Quién cosecha la medicina? ¿De dónde se sacó la medicina? O sea, ¿cómo viven quienes hacen posible esto? Y cómo estamos siendo responsables con pues que esto no se acabe, ¿no? Que esto no se sobreexplote, que no se prostituya. Yo creo que con este boom del despertar psicodélico y demás, de repente viene toda esta sobreexplotación y prostitución de lo sagrado. Entonces, tomar por poco lo sagrado para mí es el significado de prostitución. Y de repente creo que pasa demasiado, ¿no? Tuve una experiencia muy desagradable, por ejemplo, en Tulum, donde en un antro, ¿no? Estaban con un saumerio y era como, ¿qué es esto? ¿Es un rave? ¿Esto es de moda? ¿O esto es ceremonia? ¿O qué estás intentando hacer con esto? Entonces, pues sí, de repente vemos anuncios por todos lados donde puede decir como ayahuasca aquí, ayahuasca allá, y pensamos, bueno, pues aquí me sale súper barato, pero sí te está saliendo barato o tal vez kármicamente te está saliendo muy caro, ¿no? No, eso es bien importante lo que dices. O sea, por ejemplo, si vemos así como que la cadena de la ayahuasca, la gente que la cosecha, la gente que la cocina, es importante que sea gente, por ejemplo, los que la cocinan. Es muy diferente que agarres a cualquier persona, digamos, de la comunidad de al lado, a que sea un chamán que ha dietado plantas, que ha trabajado, porque toda esa energía se va a la medicina. O sea, eso es real. Entonces, es muy importante que no compre la medicina. O sea, nosotros, por ejemplo, construimos una cocina de ayahuasca en el centro, porque para nosotros era muy importante, pues, cocinar nuestra medicina, ¿no? Ujú. Ahorita todavía no hemos llegado al punto en donde nuestra plantación la iniciamos hace como 3 años, pues todavía nos faltan algunos añitos hasta que podamos cosechar nuestra propia, o sea, la Ay, liana de la plantación, pero sí tratamos
pues de ser responsables y no comprar. Cada vez, por ejemplo, el ayahuasca que tú puedes comprar cerca de Iquitos, la ves más delgada. Y eso significa que la están cortando más joven, o sea, no la están dejando llegar a los 6 7 años de edad, ¿no? Entonces, pues tienes que ser bastante disciplinado y riguroso en tu materia prima, o sea, porque todo eso sí tiene un impacto en el producto final, ¿no? En la sanación de las personas, pues, por supuesto que tiene que ver. Y esto que dices, o sea, por ejemplo, si hablamos de otras medicinas, una medicina con la que yo estoy muy conflictuado y que de hecho vamos a dejar de usarla, o bueno, ya no estoy conflictuado porque ya decidí que no, que prácticamente la vamos a dejar de usar, es el peyote. O sea, el peyote fue mi primera medicina, es una medicina que yo tengo mucho cariño, pero desgraciadamente es una medicina que tarda mucho tiempo, o sea, en crecer. Muchas veces nosotros comemos, por ejemplo, un botón de peyote de este tamaño, Ujú, quizás tarda 20 años en crecer a ese tamaño y tú necesitas comer varios botones de esos ujú. y simplemente es muy difícil de reforestar o no es muy sostenible, ¿no? Entonces decimos, bueno, a ese paso el peyote va a ser el que se va a acabar primero, ¿no? Y yo creo que en esta etapa creo que deberíamos de dejárselo verdaderamente a los indígenas, que es parte de su tradición, a que sean ellos quienes pues aprovechen eso, ¿no? Ahora, obviamente, bueno, pues hay muchos intereses económicos y para ellos es más rentable pues hacer ceremonias en Tulum con americanos, etcétera. Ujú. Pero a la larga, pues creo que si no hacen algo, pues, se va a acabar, ¿no? Entonces, esa sí ya es una decisión que prácticamente ya tomé y es, bueno, pues vamos enfocándonos en aquellas medicinas que sean más sostenibles, ¿no? Como el caso de los niños santos, los hongos. Los hongos son los más sostenibles, son los que crecen más rápido y es muy fácil asegurar eso, ¿no? La mezcalina con el guachuma, el San Pedro, pues ese cactus también crece bastante rápido, entonces no es problema. Y bueno, pues el ayahuasca lo podemos seguir utilizando siempre y cuando seamos responsables y sigamos plantando cada año, ¿no? Para asegurar que nunca se acabe. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que es un tema que tenemos que cuestionarnos en el momento de también elegir tener una experiencia, decir, bueno, voy a malbaratar algo en donde estoy poniendo tanta de mi energía y tanta de mi vulnerabilidad, o realmente quiero hacer una decisión responsable y hacerlo de una manera sostenible. O sea, muchas veces quizá, ¿no? Y yo empiezo por mí, quizá no me he preocupado por, ¿y de dónde viene? Solamente quiero mi resultado, quiero mi aguacate, ¿no? Quiero mi aguacate y lo quiero bueno, ¿no? Y quiero que no escasee, pero de repente es como, bueno, ¿qué tanto también quiero pensar en de dónde viene y quién lo trajo a mi mesa y cómo llegó? Y si no llegó de una manera responsable, quizá es momento de no tener ese aguacate, ¿no? Esperarme hasta encontrarlo en un lugar donde realmente investigo y me puedo sentir en paz con lo que hice. Y es por eso que, o sea, yo quiero llevar a gente arcana, porque es como, ya te hice la chamba de investigación, ¿no? Aquí está José después de 3 horas haciéndonos la chamba de investigación de decir, pues también presta oído a eso, no solamente a tus necesidades individuales, también si todos somos uno y si creemos en la ley de la unidad, ¿no? Pues es momento como de también ver por unos y por los otros y no malbaratar el trabajo de personas que si queremos, ¿no? Que si queremos chamanes bien preparados con estos procesos de dieta tan exhaustivos, pues que no malbaratemos su trabajo, ¿no? Claro. Mira, eso que dices es bien importante y de hecho a nosotros muchas veces nos preguntan, oye, pero es que tus precios son muy caros, es que los verdaderos sanadores no cobran. Eso es así como que una idea que la gente tiene muy enraizada y la verdad es que, oye, pues tú ve a un hospital, a los mejores hospitales, pues son los hospitales más caros. Y bueno, no necesariamente son los mejores hospitales, ¿no? Pero la verdad es que los curanderos no es diferente que un doctor. O sea, a ellos el estar en dietas por la mitad de su vida o más, pues es un esfuerzo y la verdad merecen. O sea, si alguien merece ganar buen dinero y que reciban una compensación justa por su trabajo, son ellos. Porque ellos muchas veces, o sea, sanan cosas
que la medicina alopática no lo hace. O sea, muchas veces nosotros nos la pasamos, o sea, nosotros hemos visto casos así incontables de gente que ha tomado antidepresivos por años, dejan los antidepresivos, vienen con nosotros, hacen un retiro de 2 semanas y jamás los vuelven a tocar. Entonces, para nosotros poder atraer ese talento o ese calibre de sanadores, de doctores, pues tenemos que cobrar cierta cantidad para poder ser responsables y tener estas, digamos, plantaciones y hacer las cosas bien, pues todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, Mm. nosotros, el hecho de que usemos plantas en lugar de químicos, no quiere decir que, por eso son plantas, tengo que regalar ese tratamiento. No, no es así, o sea, y más que nada en esto, o sea, en este tipo de temas es en donde no quieres escatimar en tus costos. O sea, es una inversión en tu bienestar, en tu salud. O sea, tú cuando te vas a operar, tienes que operarte la columna, pues en realidad no andas así como que escatimando y decir, no, pues me voy a ir con el doctor que sea más barato. Eso es lo que no debes de hacer, ¿no? Así como que no necesariamente te vas a ir con el más caro, pero te tienes que ir con la persona que te da total confianza, que te va a resolver tu situación médica de la mejor manera. O sea, es casi casi vas con el mejor doctor que te alcanza, ¿no? Entonces, en este tipo de temas, cuando estamos tratando con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestras heridas más profundas, no es diferente, no tienes por qué escatimar en tu ser, ¿no? Porque la verdad, cuando acabas tratándote con los chamanes que son improvisados, gente que no hizo la dieta, te pueden dejar mucho peor que como estabas. Entonces hay que tener esos cuidados. Absolutamente. Y aparte, creo que si tenemos ese tipo de cuestionamientos, como de lo espiritual no se cobra o lo que sea, creo que más bien es tema de revisitar tus creencias con el dinero, con la abundancia, con tus prioridades, y no es un tema de buscar en dónde, ¿no? Es más bien busca dentro de ti, ¿no? En dónde, qué es lo que crees que sí merece la energía del dinero, qué crees que no, y un poco cuestiónate por qué, si te gusta cómo están tus creencias, pues no necesariamente tienes que ir, por eso todo esto es voluntario. Y si empiezas a darte cuenta que quizá tus creencias ni siquiera vienen de ti, simplemente son heredadas o de esta programación al respecto de qué es el dinero, ¿no? Y por qué no va con algo, con un regalo espiritual, pues quizá ahí vas a encontrar que no está bien fundamentado. Yo creo que el dinero es simplemente energía que nosotros creamos para organizarnos mejor, ¿no? Y todos tenemos muchas cosas que organizar y creo que el dinero nos permite, nos da un lubricante que nos permite ir por la vida teniendo bienestar y una experiencia física cómoda y creo que todos nos la merecemos por igual, ¿no? No, y algo que también quiero comentar es que, por ejemplo, los retiros que nosotros manejamos es mucho más que ayahuasca. El ayahuasca es solamente una de las, es como que la pieza medular de todo el sistema de sanación de Arcana. Pero en realidad cada actividad, cada taller que damos, tiene un lugar en ese programa. Y lo que genera ese producto final, bueno, pues es la suma y la sinergia de cada una de esas herramientas, ¿no? Yo he Ujú. tenido, por ejemplo, gente que de repente por ahorrarse algo se va a la casa del chamán, o sea, o de otro chamán que los atendió en su casa y pues se llevan un chasco y acaban regresando con nosotros porque dicen, no, pues es que la experiencia fue muy diferente. O sea, en nuestro caso, que somos de habla hispana, bueno, pues sí, te puedes comunicar con el chamán. Pero para el americano, muchas veces necesita, o sea, tu experiencia es tan buena como la traducción, ¿no? Mm. Entonces, el que te puedas comunicar con los chamanes es la primera parte, ¿no? Y el que tú puedas sentir esa tranquilidad, esa comodidad de que, oye, pues estoy en ciertas instalaciones que tienen, pues, ciertas comodidades, que no como la chocita en la selva, o sea, cada cosa tiene su quehacer en este sistema de sanación, ¿no? Y el hecho de que les hablemos de integración. Yo, por ejemplo, al primer retiro que fui, ni nos hablaron de integración, ni me dieron pláticas de ayahuasca, de qué esperar en la ceremonia. O sea, era como que nomás llegabas, órale, te damos la ayahuasca y pum. Y no había nada, ninguna actividad al otro día. O sea, era muy, muy diferente, ¿no? Entonces nosotros tomamos una ceremonia ancestral como pues, la ceremonia de ayahuasca y la complementamos con todas las herramientas que tenemos el día de hoy
que respiración, que sound healing, que yoga, que cosas que van con eso a producir el mejor resultado, ¿no? Claro, y creo que es la mezcla perfecta de mantener la tradición lo más auténtico posible y al mismo tiempo integrar con cosas quizá más prácticas que nos permiten regresar a nuestra casa funcionando, ¿no? No Claro. funcionando, sino funcionales. Y, y creo que ese es un balance, un arte, porque de repente yo creo que con la mejor de las intenciones quizá, pero de repente llega esta mente extranjera y yo también soy extranjera, digo, yo no soy shipibo, por supuesto, aunque sea latina, me considero extranjera a la tradición y muchas veces es como con esta intención podemos pensar que podemos deshebrar y separar, ¿no? Como esto que hablábamos hace rato de, pues yo me llevo las grabaciones de los Ícaros y los pongo en este domo con sonidos surround y de repente es como, eh, hay una línea entre hacerlo accesible para el mundo moderno, pero respetando que la tradición se mantenga lo más pura, lo más auténtica posible, sin pensar que yo puedo llegar y hacer sopa aquí con con los ingredientes, ¿no? Sí, o sea, hay que ser muy respetuosos en ese sentido y nosotros en eso lo somos, ¿no? Así como que normalmente las medicinas, o sea, que servimos, pues no pretendemos ser algo que no somos, ¿no? Yo no pretendo ser el curandero a pesar de que tengo las 300 ceremonias. O sea, después de hacer 300 ceremonias, jamás he hecho una ceremonia yo solo sin chamanes. O sea, y hay gente que hace 2, 3 meses de ceremonias y ya se están corriendo estas ceremonias en Tulum con 50, 60 gentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que darle honor a quien honor merece, ¿no? O sea, a los curanderos que llevan toda su vida estudiando, viviendo con plantas, que tienen esa sabiduría que viene en su sangre, que viene en su linaje, porque se los han enseñado a sus abuelos y a sus abuelos, sus abuelos. Y Ujú. bueno, pues también nosotros de igual forma cuando trabajamos con otras medicinas, o sea, como el guachuma, como los hongos, ¿sí? Cuando estábamos trabajando con peyote, pues siempre utilizábamos gente de etnias, o sea, que los mazatecos, que los huirráricas, Ujú. los queros allá en Perú, del Huachuma, o sea, gente que lleva trabajando con esto por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay que reconocer tus limitaciones, hay que ver en dónde sí puedes agregar, qué tipo de cosas puedes traer a la mesa para enriquecer la experiencia, ¿no? Recuerda que si quieres ir a Arcana, tienes un cupón de $100 de descuento en tu reservación. Solamente pon el cupón Reinvéntate y vas a ver el descuento aplicado cuando estés reservando tu espacio para cualquier retiro con Arcana. Y quiero recordarte que Arcana es un lugar mágico, está creado con conciencia en forma y fondo. Es el lugar que yo encontré o que me encontró a mí para vivir mi despertar a un nuevo mundo, donde en serio recordé quién soy y realmente todo ha cambiado. Arcana estará por siempre en mi corazón y este viaje apenas empieza, cuando menos para mí. Tener experiencias con ayahuasca, con bufo alvarius, con peyote y con hongos debe ser cuidado, protegido e integrado en condiciones correctas y con personas con amplia experiencia y preparación. Si la medicina te está llamando, yo casi podría asegurarte que Arcana es el lugar correcto. Así que utiliza tu cupón Reinvéntate para tener ese descuento de $100 o apúntate en mi página web a la lista de espera si quieres ir con un grupo organizado por mí y quieres que yo te acompañe en esta jornada hasta Arcana y de regreso a tu casa con toda la integración que necesitas para procesar lo que descubras y lo que aprendas de regreso a casa. Antes de irme, como siempre quiero recordarte que existe la opción de que vengas a un retiro organizado por mí de la mano de Arcana. Eso significa que es un retiro en Arcana completamente en español. Es un grupo selecto de personas que tienen habla hispana y que quieren tener la experiencia de ayahuasca en Arcana,
pero llevado de la mano con un proceso de integración conmigo. Eso quiere decir que tendrías sesiones grupales conmigo antes, durante y después de tu retiro. No solamente tendrás todo el acompañamiento de Arcana, los maestros de Arcana, la contención de Arcana, la metodología de Arcana, las instalaciones de Arcana, sino que también tendrías sesiones para preparar tu intención conmigo antes de ir, el acompañamiento de mí estando ahí contigo en todas las ceremonias, escuchando todas tus ceremonias, todas las integraciones post ceremonia, dándote sesiones de breathwork ahí en Arcana. Y después, cuando regreses a tu casa, tener sesiones con el grupo con el que hayas ido y conmigo para ayudarte en el proceso de integrar todo lo que hayas vivido a tu vida normal. Ir con un grupo selecto de personas te va a dar una comunidad, una tribu que no te puedo explicar la alianza que se va a sentir después de haber tenido una experiencia espiritual tan transformadora como se viven en estos retiros. Y tener la contención de la comunidad que sabe perfecto cómo lo viviste y que tú sabes cómo lo vivieron ellos. Tener esta sensación de unidad y de comunidad con un proceso guiado de integración va a hacer la diferencia de los resultados que puedas tener con estas ceremonias. Yo lo viví así en carne propia. Yo fui a ceremonias, después tuve un proceso de integración con una coach y después de eso me gustó tanto la experiencia que me metí a certificarme en el Centro de Psicodélicos de Estados Unidos para poder dar coaching e integración post ceremonias con medicina psicodélica. Y es por eso que hoy estoy armando un grupo para ir al único lugar donde me consta que la medicina está llevada de una manera súper respetuosa, súper segura, súper responsable. Entonces es por eso que ese es el lugar al que quiero llevar un grupo de personas que realmente quieran trabajar en sus heridas y que quieran un proceso de integración y que quieran hacerlo en español. Entonces, si tú quieres más información de esta posibilidad, por favor ve a la página web esteriturralde.com/arcana-es, ¿ok? O ve a la página esteriturralde.com/retiros, ahí vas a ver los diferentes retiros disponibles y ahí está la explicación de Arcana en español conmigo. Apúntate a la lista de espera que estoy a punto de liberar la información. Te mando un beso enorme y espero que tengas un lindo día.